Hola, ¿qué tal? Para comprender a los autores estadounidenses es necesario situarse en la sociedad que describen y en el contexto en el que escriben. Este vídeo reconstruye ese proceso desde su origen. Partimos del momento en que Nueva York surge como un enclave comercial bajo dominio holandés y seguimos su integración en el sistema inglés, que define sus bases sociales y económicas. A lo largo del siglo XIX, esta ciudad experimenta una transformación profunda. En ese entorno se configura una literatura estadounidense con identidad propia, estrechamente vinculada a esa estructura social. En mi canal Mi Voz Audiolibros pueden escuchar obras representativas de esta tradición. Demos comienzo ahora al nacimiento de Nueva York. Para entender el mundo que describen algunos autores, es necesario retroceder varios siglos y situarse en el momento en que la costa este de América del Norte empieza a poblarse de forma estable por colonos europeos. No todos llegan con las mismas intenciones, y esa diferencia inicial marca el tipo de sociedad que se va formando en cada territorio. En 1607 se funda Jamestown por iniciativa de la Virginia Company, una empresa autorizada por la corona inglesa para colonizar y explotar el territorio. Quienes llegan allí lo hacen con una expectativa económica clara. Llegan buscando recursos como el oro y después el tabaco, y organizan la vida en torno a grandes extensiones de tierra. Con el tiempo, ese modelo da lugar a una estructura social basada en la propiedad agrícola, donde el control del territorio y la producción determinan la posición de cada individuo. Pocos años después, en un contexto distinto, aparece otro tipo de colonización. Frente a este modelo económico, los puritanos llegan a América como consecuencia de un conflicto religioso dentro de Inglaterra. A comienzos del siglo XVII, Inglaterra ya se había separado de la Iglesia Católica y había establecido la Iglesia Anglicana bajo la autoridad del rey. Sin embargo, para un grupo de creyentes protestantes, esa reforma no era suficiente. Consideraban que la Iglesia seguía manteniendo prácticas, estructuras y ceremonias demasiado cercanas al catolicismo. A este grupo se le conoce como puritanos, porque su objetivo era purificar la Iglesia de esos elementos. Esa postura tenía implicaciones que iban más allá de lo religioso. Cuestionar la organización de la Iglesia suponía cuestionar una institución vinculada al poder del monarca, lo que generó tensiones, restricciones y, en algunos casos, persecución. Ante esta situación, una parte de ellos decide abandonar Inglaterra. El primer destino no es América, sino los Países Bajos, concretamente ciudades como Leiden. Allí encuentran un entorno con mayor tolerancia religiosa y pueden practicar su fe sin interferencias. Con el tiempo surgen nuevas preocupaciones relacionadas con la integración en una sociedad distinta, con otra lengua y otras costumbres, y con la posible pérdida de su identidad cultural y religiosa. Es entonces cuando plantean establecer sus propias comunidades en un territorio nuevo donde puedan organizar la vida colectiva desde sus propios principios. Así, en 1620, emprenden el viaje a América a bordo del Mayflower. Llegan a la costa de lo que hoy es Massachusetts
y comienzan a establecer asentamientos como Plymouth. A partir de ese momento organizan un sistema social completo en el que la religión estructura la vida pública, la conducta individual y las relaciones dentro de la comunidad. Las normas son estrictas, la vigilancia es constante y la cohesión del grupo se mantiene mediante un control social activo. En ese entorno, la identidad se define por la pertenencia a la comunidad y por la conformidad con sus principios religiosos. Este modelo se desarrolla en paralelo al de Virginia y ayuda a entender por qué, desde el inicio, las colonias inglesas siguen trayectorias distintas. A lo largo del siglo XVII, estos dos modelos se desarrollan en paralelo en la costa atlántica. Entre ambos, en la zona del río Hudson, queda un espacio que no responde a ninguno de estos dos sistemas. En ese lugar se instala la presencia holandesa. En 1624, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales establece un asentamiento en Manhattan con un objetivo claramente definido: controlar el comercio de pieles que circula desde el interior del continente hacia la costa. No se trata de una colonia pensada para reproducir estructuras sociales europeas, ni de una comunidad organizada en torno a principios religiosos. Se trata de un punto de intercambio dentro de una red comercial ya existente. A partir de ese momento, el territorio se organiza en función de esa actividad. Se introduce el sistema de patronships o patronatos, que permite a individuos con recursos obtener grandes extensiones de tierra a cambio de atraer pobladores. Estos concesionarios podían controlar territorios muy amplios, que en algunos casos equivalen a varios condados actuales. Familias como los Van Rensselaer consolidaron una posición casi señorial en el valle del Hudson, dentro de un espacio que Inglaterra consideraba parte de su esfera de influencia. Así, este modelo facilita la concentración de la propiedad y da lugar a la formación de familias con una posición estable en el territorio. No son nobles en el sentido tradicional europeo, pero su control sobre la tierra les otorga una influencia duradera. Durante varias décadas, Nueva Ámsterdam funciona bajo esa lógica, mientras las colonias inglesas continúan expandiéndose al norte y al sur. Esta situación crea una tensión creciente. Para Inglaterra, la presencia holandesa en el Hudson representa una interrupción en la continuidad de sus territorios en la costa atlántica. Así, a mediados del siglo XVII, la presencia holandesa en Manhattan se convierte en un problema estratégico para Inglaterra. Sus colonias ya están asentadas al norte, en Nueva Inglaterra, y al sur, en Virginia, y el control del valle del Hudson interrumpe esa continuidad en la costa atlántica. La cuestión no es entonces solo territorial, sino también comercial. Se trata de asegurar el acceso a uno de los mejores puertos de la región. En 1664, el rey Carlos II de Inglaterra decide intervenir y concede ese territorio a su hermano, el duque de York. Para hacer efectiva esa decisión, envía una pequeña flota a Manhattan con la orden de tomar el control de la colonia. El gobernador holandés, Peter Stuyvesant, considera la posibilidad de resistir. Sin embargo, la situación interna de Nueva Ámsterdam condiciona cualquier intento de defensa. La población está formada en gran parte por comerciantes cuyo interés principal es mantener la estabilidad económica.
Un enfrentamiento habría puesto en riesgo el puerto, los almacenes y las rutas de intercambio de las que dependía la ciudad. Ante esta situación se inicia una negociación. Los habitantes presionan para evitar el conflicto y asegurar la continuidad de sus actividades. El resultado es la entrega de la colonia sin combate. El acuerdo garantiza la conservación de las propiedades y permite mantener buena parte de las prácticas económicas existentes. A partir de ese momento, Nueva Ámsterdam pasa a llamarse Nueva York, en referencia al duque de York, y se integra en el sistema británico sin una ruptura inmediata de su organización interna. Las estructuras de propiedad establecidas durante el periodo holandés se mantienen y se adaptan al nuevo marco político. En las décadas siguientes, las familias de origen holandés se integran con el nuevo orden inglés. A través de alianzas, relaciones y continuidad patrimonial, se consolida un grupo social que combina el control del territorio con su inserción dentro del sistema británico. Con el tiempo, ese grupo adquiere una posición estable y desarrolla normas propias orientadas a preservar su continuidad. Su poder se apoya en la posesión de la tierra y en la transmisión de ese patrimonio a lo largo de generaciones. Hacia finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, una gran parte del territorio relevante ya se encuentra en manos de un número limitado de familias. La estructura queda fijada y se mantiene durante décadas, estableciendo las bases de la élite que aparecerá más adelante en la sociedad que describe buena parte de la literatura norteamericana. Tras la incorporación de la colonia al dominio inglés, comienza un proceso de integración que se desarrolla de forma gradual y sin rupturas visibles. La nueva administración no desmantela la estructura existente, sino que la utiliza como base. Las familias que ya controlaban la tierra y las redes comerciales mantienen su posición, pero ahora dentro de un marco político distinto. A partir de ahí se configura un grupo social que combina elementos de ambos sistemas. Por un lado, se conserva el control territorial heredado del periodo holandés a través de los grandes dominios establecidos en el valle del Hudson. Por otro, se incorporan las formas jurídicas, administrativas y sociales del mundo británico, que introducen nuevas referencias de estatus, comportamiento y legitimidad. Este proceso se refuerza mediante alianzas familiares. A lo largo de las generaciones se establecen vínculos entre descendientes de colonos holandeses y familias vinculadas al nuevo poder inglés. Estas relaciones contribuyen a consolidar una red estable, donde la propiedad, el apellido y la continuidad adquieren un valor central. Con el tiempo, este grupo desarrolla un conjunto de normas sociales orientadas a preservar su posición. La conducta, las relaciones y la forma de presentarse en público pasan a estar reguladas por criterios compartidos, que funcionan como mecanismo de diferenciación frente a otros sectores de la población. A este conjunto de familias se le identifica más adelante con el nombre de Knickerbockers, término que se asocia a los descendientes de las antiguas familias de Nueva York. Su posición no se define únicamente por la riqueza, sino por la continuidad en el control del territorio y por su integración dentro de un sistema social cada vez más estructurado. Desde su propia perspectiva, este grupo ocupa una posición central dentro de la ciudad. Mantiene una identidad diferenciada tanto frente a las comunidades del norte, organizadas en torno a principios religiosos, como frente a las estructuras del sur, vinculadas a la producción agrícola.
Su referencia principal es el control de un espacio urbano y comercial que, con el tiempo, adquiere una importancia creciente dentro del conjunto de la costa atlántica. A finales del siglo XVII, el proceso iniciado décadas antes llega a un punto de consolidación. La tierra deja de ser un recurso en circulación y pasa a convertirse en un patrimonio estable, concentrado en manos de un número reducido de familias. Las grandes concesiones del período holandés, junto con las adaptaciones introducidas bajo el dominio inglés, configuran un mapa de propiedad que apenas cambia con el tiempo. En Manhattan y a lo largo del valle del Hudson, extensiones amplias quedan vinculadas a determinados apellidos. No se trata solo de posesión material, sino de continuidad. La tierra se transmite dentro del mismo núcleo familiar, generación tras generación, reforzando una estructura que combina propiedad, parentesco y posición social. Este modelo tiene efectos directos sobre la organización de la sociedad. El acceso a ese espacio queda limitado, no por una ley explícita, sino por la propia inercia del sistema. Quien pertenece a esas familias mantiene su posición. Quien queda fuera encuentra dificultades para integrarse en ese nivel. La ciudad crece, pero la base sobre la que se organiza permanece en gran medida fija. A partir de ahí, el apellido adquiere un valor acumulativo. No solo identifica una familia, sino que remite a una historia de posesión y continuidad. La pertenencia se construye sobre esa memoria compartida, que actúa como referencia para definir quién forma parte del grupo y quién no. Como claro ejemplo de la literatura estadounidense, 2 siglos más tarde, cuando Edith Wharton escribe sobre la sociedad neoyorquina de su tiempo, lo hace desde ese trasfondo. Los personajes que aparecen en sus obras no surgen de una estructura reciente, sino de una tradición consolidada. Son descendientes de esas familias que establecieron su posición en el siglo XVII y que han mantenido ese lugar a lo largo de generaciones. Esa continuidad explica la forma en que perciben la ciudad. No la entienden únicamente como un espacio compartido, sino como un entorno ligado a su propia historia familiar. La estabilidad de ese sistema se asocia a la conservación de lo heredado, y cualquier transformación puede interpretarse como una alteración de ese equilibrio. Así, en ese marco, las relaciones sociales adquieren una función específica. No se limitan al ámbito personal, sino que contribuyen a mantener la estructura existente. El matrimonio, en particular, se convierte en un instrumento clave para asegurar la continuidad del grupo, al vincular patrimonio, apellido y posición dentro de un mismo sistema. Ese será el punto de partida para los siguientes análisis, donde esa misma lógica se trasladará al ámbito de la vida privada y permitirá entender cómo se organizan las relaciones dentro de la alta sociedad neoyorquina.